La implementación de la Ley de Salud Mental constituye un desafío que Uruguay está enfrentando para consagrar el ejercicio del derecho a la salud mental. La ley define como uno de sus objetivos generar nuevos dispositivos de articulación para el abordaje del trabajo en red. En este contexto, entre el 2021 y el 2022 se crea el Departamento de Salud Mental de Mides. Recibimos hoy al psicólogo Alfonso Arocena y a la psicóloga Clara Leis, referentes del departamento. Clara, Alfonso, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo fue desarrollar el Departamento de Salud Mental de Mides? Bueno, fue algo que se fue dando en realidad como un poco azarosamente, digamos. Mides ya tiene una competencia a partir de la ley por el artículo 11 en relación a la intersectorialidad, que en su decreto 301 lo que manifiesta es que tiene que coordinar y articular los espacios intersectoriales, que son la comisión asesora y la comisión interinstitucional, junto con el MSP. Mides en este rol de articulador de políticas sociales, tenía esa competencia, y el MSP como rector de la política en salud. A partir de ahí, esa agenda viene desde el 2019, se venía trabajando en eso. Después, viene la pandemia, cambio de gobierno, en fin. Y empezamos ingresa Alfonso también al ministerio, y empezamos a ver que no alcanzaba para decir, el objetivo es la implementación de la ley. No alcanza con los espacios de discusión de las comisiones, tenemos que pasar a una fase más ejecutora. Y a partir de allí empezamos a plantear algunos dispositivos alternativos que ya están planteados obviamente en el Plan Nacional de Salud Mental y en la ordenanza del Ministerio de Salud Pública. Y nosotros como ministerio, teníamos un montón de necesidades también en relación a dar respuesta a la salud mental, cruzada sobre todo con problemas de situación de calle, de personas en situación de calle, porque el departamento queda inserto dentro del ministerio en la Dirección de Protección Social. A partir de ahí, en la comisión intersectorial y asesora se empiezan a generar algunas propuestas que nosotros levantamos para hacer este programa de salud mental, apoyados también en la base de que la ley plantea un cambio de modelo, y el cambio de modelo es sacar justamente del hospitalocéntrico a lo comunitario, de lo sanitario a lo social. Entonces, entendíamos que el Mides tenía mucho para aportar en ese sentido, y un poco por ahí una génesis media comprimida, pero no sé, vos. Pero básicamente eso, tomamos como esos dos grandes insumos, los insumos de la Dirección Nacional de Protección Social y las demandas en salud mental y uso problemático de drogas que estábamos recibiendo y tratando de orientar y articular, porque no había dispositivos que dieran respuesta específica desde nuestro programa, no teníamos ningún dispositivo, ni equipo, claro. No había nada. Entonces tomamos esa fuente de información, más más el Plan Nacional, la 1488, y después todo lo que se había producido en la Comisión Intersectorial, y ahí escribimos el programa. Nos sentamos a escribir, estuvimos un tiempo escribiéndolo, y ahí lo empezamos a presentar en diferentes lugares para decir, esto es lo que hay que hacer, es lo que nosotros creemos que hay que hacer, respondiendo a todas estas demandas. Estos son números más o menos, dimensionamos, propusimos un piloto, en realidad, para arrancar. Y a partir de ese piloto, pues fueron pasando cosas positivas en función de los apoyos que fue recibiendo ese piloto, y quedó más que un piloto, quedó más como un sistema, como nosotros lo planteábamos un sistema piloto, un piloto y un sistema en base a ese piloto, y fue apoyado y dio origen a esto que este año recién terminamos de implementar como sistema pensado en el 21-22, en el principio. Claro, porque esto es un piloto, pero que tiene todos los componentes del sistema que habíamos pensado, claro, ¿no? Exacto. Claro, que tiene esas tres, básicamente lo que plantea también el plan, de vuelta, todas las mismas fuentes de información plantean lo mismo, tiene que haber una respuesta habitacional especializada,
para las personas que son externadas de los monovalentes, y también tiene que haber una respuesta habitacional especializada para personas que están en situación de calle, especializadas en salud mental o en uso problemático de drogas, pero atravesado por la línea laboral y la sociocomunitaria y cultural. Entonces esas son como las tres patas en la que está fundado el sistema. Y tiene otra pata de atención, pero más hacia en el marco de la salud mental comunitaria, que tiene que ver con la inclusión comunitaria, y bueno, son dispositivos alternativos también. Alternativos siempre como al monovalente y a la respuesta más sanitaria y biomédica, digamos. Igualmente, la única diferencia en realidad que nosotros identificamos en esta columna de la atención es que siempre debe ser interinstitucional. Si bien algunas respuestas pueden ser específicas de MIDES, que tiene una trayectoria y una experticia en algunos temas, en algunas líneas, sobre todo en la atención y en el uso problemático de drogas, debería ser interinstitucional, por lo cual fuimos a buscar los convenios y acuerdos con ARCE, la Junta Nacional de Drogas principalmente, pero algunos también con el Ministerio de Vivienda y con Ministerio de Trabajo. Sí, y ahí retomando, o sea, obviamente siempre volviendo a la fuente que es la ley, que la ley plantea que bueno, que tiene que ser intersectorial, interdisciplinario, integral, ¿no? Entonces, con esas tres aristas es que vamos pensando y haciendo lo posible, porque lo intersectorial es un desafío grande también. Y de esa manera viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son estos desafíos a nivel intersectorial? Si tuvieran así que enumerar, bueno, qué cosas, en el andar se fueron generando, se fueron evaluando como desafíos. Lo primero, en realidad, es que estamos ante una reforma de los modelos de atención, ¿no? Y eso implica cambiar. Desafío en sí mismo. Claro, eso implica cambiar cosas que están muy instaladas en los sistemas de salud, muy instaladas en la sociedad. Entonces, decir, bueno, MIDES tiene un programa de salud mental, ya es como, qué raro, ¿no? Decir que vivienda tiene que hacer algo con respecto a la salud mental ¿no? Entonces tenemos que primero trabajar mucho esa idea. Lo intersectorial tiene que ver con que la salud mental esté en todas las políticas, y eso es el desafío, ¿no? Que aquellos que históricamente son los que toman la posta en relación a salud mental, que es, bueno, ACE, que es el principal prestador, el Ministerio de Salud Pública, y bueno, y NAUG en relación a los adolescentes y qué sé yo, después los demás como no tiene nada que ver, ¿no? Y además, también entender que la salud mental es un campo complejo y multicausal. Entonces, cuando vos llegás a ese campo, las respuestas tienen que ser, no son sencillas, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿cómo incidimos en esto de la intersectorialidad y en relación también pensando en los determinantes sociales de la salud? Pero, vos, perdón. No. Pero más o menos ya lo dijiste, en realidad es eso, es la política de salud mental en todas las políticas, o la salud mental que atraviese todas las políticas, pero ahí el primer desafío o el primer riesgo es que cada sector desarrolle su propia área de salud mental independiente de las otras. Es decir, si educación y cultura tiene su departamento de salud mental que no dialoga con el de MIDES, ni con ACE, ni con MSP, ni con la Junta Nacional de Drogas, ni con INAU, ni con la Intendencia, y bueno, estamos en un enorme problema, y esa es una tendencia típica uruguaya en todas las políticas. Entonces, para mí, el primer desafío es entender que la Comisión Intersectorial lo que tiene que plantear desde esa mesa es una implementación conjunta, donde sí, hay cosas que va a hacer MIDES solo. ¿Qué quiere decir MIDES solo? Que lo va a gestionar MIDES, porque una casa de medio camino, una casa asistida, no pasa nada que lo gestione una sola sectorial. Ahora, esa implementación tiene que estar determinada por un análisis de la cantidad de personas que están en los monovalentes, que precisan determinadas respuestas en situación de calle, más los DINAU, que esa respuesta termine siendo coherente con
con la demanda y necesidades que hay en la población y no en las personas que llegan a MIDES y no en las personas que llegan, si no seguimos sectorializando una política diciendo que es interinstitucional porque está la política de salud mental en todas las políticas, pero no está ni ahí articulada y cada uno da respuesta a una pequeña demanda o a un sector o a un momento de la persona, porque es menor de 18 años se la da INAU y cuando cumple 18 se la da MIDES y ahí empiezan las fracturas entre las instituciones, organismos y programas que dan como resultado de esto, unas trayectorias fracturadas con dimensiones de abandono o dimensiones de sobre atención o sobre entrevistación. Yo le digo otra palabra que no está mal, pero le digo evitemos la sobreentrevistación, que es eso. Cada vez que la persona llega a un organismo es el día cero, arranca de cero a contar la historia de vida, los problemas, las demandas, lo resuelto y lo no resuelto, en vez de tener una fórmula mucho más integrada donde la continuidad de cuidados, que es uno de los pilares del programa de atención en salud mental del MIDES, pero también desde la Comisión Intersectorial se plantea que es eso, es si la persona sale del Vilar de Bo y va a una casa que la gestión hace, la persona no sienta la diferencia entre el pasaje de un lugar al otro, sino que sienta que es parte de una misma metodología, de una misma lógica, de una misma abordaje comunitario de la atención, más allá de que una persona esté hospitalizada o esté en un dispositivo inserto en la comunidad. Hay algo de lo metodológico que tiene que trascender las fronteras de lo sectorial. Sí, porque además también esto viene como a impactar sobre uno de los diagnósticos que hace la ley y el plan de salud mental, que es la fragmentación del sistema, ¿no? Claro. Esto que mencionaba Alfonso en relación a la fragmentación y la segmentación. Entonces, ¿cómo hacemos para justamente empezar a confluir? Algo que nos preguntábamos con Sebastián es esto de si era posible abordar la salud mental desde una perspectiva integral, desde una política pública, por todo esto que ustedes justamente mencionan, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo lo ven? O sea, ¿se puede llegar a trascender esta fractura de la que hablan? Es un desafío enorme, porque tiene primero que tiene que estar convencidas los tomadores de decisión, pero inmediatamente después tienen que estar convencidas las personas que llevan adelante las cosas. Y todo eso, capaz que me adelanto, pero eso tiene que ver con el cambio cultural. Claro. Y eso no es el cambio cultural en la población en general. Sí, el cambio cultural tiene que estar en la población general, tiene que estar también en los técnicos que abordan la salud mental, tiene que estar en los técnicos que están en educación y los técnicos que están en las áreas laborales, y tienen que estar en todos los lugares. Ese cambio cultural se tiene que producir, y para que eso se produzca es dificilísimo, pero se puede. Es decir, hoy podemos decir que hay situaciones que nosotros vemos donde la fractura no se sintió, hubo una continuidad de cuidados, pasó la persona por diferentes sectoriales o dispositivos de diferentes sectores y se dio esa integralidad. También tenemos muchísimos casos en los que no, en los que fracasa este intento de disolver las fracturas o las distancias metodológicas entre un dispositivo y otro, pero si se puede en unos pocos casos, lo que hay que pensar es que dónde estuvo el acierto y replicarlo. O sea, que se puede, estoy absolutamente seguro que se puede, que hay voluntades políticas encontradas también, a veces no, a veces sí, y hay técnicos que se quieren sumar a esto, estoy absolutamente seguro. Después hay que encontrar los canales para que esto ocurra. No, después hay una cantidad de dificultades mucho más chiquitas que nos enfrentamos hoy en día, que la estamos tratando de abordar sistemáticamente, que es, dos personas que tienen un abordaje comunitario de la salud mental, que entienden la importancia del abordaje de los determinantes de salud, cuando vamos a poner en el centro a la persona, a veces tenemos divergencias y tenemos diferencias en lo que habría que proponer en el diseño de la estrategia. Y ahí hay metodologías que logran reducir eso, que es poniendo en el centro de la persona, la participación de la persona, validando su palabra en el diseño de su propia estrategia, que es algo que a veces nos olvidamos, y hay líneas para abordar eso, pero igual las distancias y las diferencias entre los equipos y las personas sigue estando, y más cuando nos enfrentamos a una situación singular, particular y concreta, donde hay una cantidad de problemas y atravesamientos de todo tipo, ¿no? Sí, yo quisiera como ser también enfática en relación a la respuesta, porque creo que como las políticas públicas deben dar una respuesta integral, hay que hacer el esfuerzo, y en esto de, que venimos transitando desde la intersectorialidad, es esto, cómo trazamos caminos para hacer políticas solidarias, colaborativas, y
y de eso se trata la articulación, la coordinación y la intersectorialidad, ¿no? O sea, no es humo, es realmente sentarse en una mesa con un problema y decir, bueno, vos qué tenés, vos cómo lo ves, cómo hacemos, y armamos las respuestas. Claro. Pero desde las políticas públicas, si no las hacemos desde las políticas públicas, no se lo podemos pedir a nadie. Eso es lo que estoy convencida. Bien, perfecto. Da como para seguir charlando. Nos metemos igual, creo que lo toca, por lo menos de costado, en relación a, en este último año se generaron desde Mides muchos dispositivos, ¿no? Algunos sí que tienen que ver con esto, con Casas Medio Camino, pero también con otros, los dispositivos transversales, ¿no? Que justamente creo que van en la línea esta de poder colar un poco o justamente darle aceite, ¿no? A los diferentes centros, a los dispositivos más de puertas adentro. ¿Cómo se llega a ese planteo? ¿De dónde surgen? ¿Dónde ven la necesidad de que existan, en principio, estos tres dispositivos? Moebius es uno de ellos, pero también está Sámaras, vinculado a lo laboral, y Duplas, también vinculado a esto de la articulación. Está de entrada, no inventamos nada. O sea, eso está en la 1488, está en el plan y está también discutido en las como líneas de acción importantes dentro de la Comisión Intersectorial. O sea, en ese sentido no hay un invento. Llegamos a la definición porque era absolutamente necesario, y desde el abordaje comunitario, pero entendiendo eso desde los determinantes de salud, el trabajo y la inclusión social, pensando en lo cultural, en lo recreativo, en lo artístico, es fundamental. Entonces, no integrarlo sería sería un error gigante. Lo que tenemos que ver siempre es la dimensión de cómo se integra. Y después una cosa que no es por pasarle la mano por el lomo a Moebius y a Sámaras, pero en realidad nosotros cuando lo pensamos una parte. Y una parte que fue concreta, porque además había otros actores, sobre todo en el caso de ustedes, en el caso de Sámaras no tanto, en el caso de ustedes había otros actores que eran ACE y la Junta Nacional de Drogas. Entonces tuvimos que negociar. O sea, no solo es el planteamiento general, un dispositivo sociocultural, sí, y eso puede ser millones de cosas. Y cuando te juntás con otros empezás a decir, pero ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar en concreto? ¿Para quiénes va a ser? ¿En qué momentos? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos? Y ahí se empieza a diseñar. Creo que al final de todo, no voy a hacer todo el cuento porque fueron pasando muchas cosas entre el pienso y la ejecución final, pero en eso aparecieron ustedes como organización y le dieron una dimensión que nosotros no la soñamos. No la soñábamos, no la pensamos, no la definimos. Nosotros entendíamos cuál era uno de los, capaz que los objetivos generales y alguna. Ahora, las líneas concretas de acción, muchas las identificaron ustedes en algo que creo que sí entendieron que era por lo menos nuestro input, que era tenemos que trabajar con estas personas, tenemos que lograr este aceite entre estos dispositivos, tenemos que lograr que haya comunicación y que lo comunitario empiece a entenderse como esto, como una contravención del hospitalocéntrico o de lo encierro o de lo asilar, y es salir, es circulación ciudadana, es participación, es esos eran nuestros puntitos, y ustedes a eso le dieron un cuerpo y estamos acá en una radio, pero el otro día en un evento, el otro día pintando, yo qué sé, no voy a nombrar todo, eso ustedes lo harán en otro podcast, pero es eso también es otra parte importante que no venimos diciendo, pero después, trabajar con la sociedad civil en esta línea tercerización, convenio, contrato, que puede tener sus debilidades, sus fragilidades, y tiene una potencia que para mí es fundamental, que es todo el bagaje que le da la organización al planteo básico y concreto que hacemos desde el programa o de la política pública. Es el enriquecimiento. A veces es el enriquecimiento, a veces no tanto, a veces aparecen algunas dificultades que van en contra un poco de lo planteado, pero bueno, se va resolviendo. Pero para mí la gran potencia del trabajo con la OCC, con la organización civil organizada, es un poco esa, que le va a traer algo que nosotros desde el escritorio no vimos, no la pudimos ver, no llegamos a poder ni pensar ni soñarlo, como dice Clara. Sí, y ahí me parece también importante como si bien eso no inventamos nada y es parte también del paradigma de la salud mental comunitaria, que el objetivo es la inclusión comunitaria, pensar en que los dispositivos alternativos, por ejemplo, de la Casa de Medio Camino, van a solucionar la cuestión asilar y el monovalente, no, porque también corremos riesgos, ¿no? De que
a ser mínimo monovalentes. Ese riesgo está. Entonces tenemos que estar como muy, muy atentos y conectados con lo que va pasando, pero a su vez también poner a disposición en la red y en el sistema dispositivos que apunten justamente, que son canales efectivos para la participación, para la inclusión comunitaria, para el disfrute, ¿no? Para todo lo otro que deberíamos tener todas las personas. Sin duda. En este sentido, ¿no? En el que tú lo decís, ¿qué rol juega lo comunitario en el proceso de atención en salud mental? Un poco lo vienen como explicando, ¿no? Pero... Es enorme la pregunta. Es enorme. Claro, porque además en esto de lo intersectorial, si yo digo la palabra comunitario dentro del Ministerio de Salud Pública, va a significar una cosa. Si lo digo en el ENACE, va a significar otra. Hablemos desde nosotros. Lo que pasa la invitación igual también si ayuda a resumir la respuesta, la invitación sí es a eso, a que puedan contestar desde ustedes. Entonces, pero arranco desde la ley entonces. Bien. Porque la ley, en realidad, cuando plantea el modelo comunitario, lo que plantea en realidad es la contraposición al vacilar. Y no da demasiadas pistas más de qué es lo que tiene que ocurrir o no. Entonces no sé si desde ahí podemos... No contradice, no hay nada que contradiga nada de lo que nosotros creemos y pensamos que tiene que ocurrir. Pero no tira ninguna pistas. Entonces, para mí las primeras pistas es que las personas que presentan problemas de salud mental puedan tener una vida absolutamente plena, con una circulación por los espacios públicos y privados de absoluta. Sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de... Eso para empezar a hablar. O sea, es el acceso a todos los recursos, espacios, dispositivos y aventuras que pueda haber en la vida de una persona. Pero capaz que... Bueno, claro, es enorme porque en realidad tiene que ver con la restitución de derechos, ¿no? Claro. Entonces ahí es todo lo que deberíamos poder hacer y acceder, y cómo desde la política pública lo podemos hacer que suceda, ¿no? Y bueno, un poco por ahí. Y más, es compleja, es una pregunta muy compleja. Es compleja, pero después hay que bajarlo a tierra. Entonces yo a veces me pongo, yo cuando nos juntamos con el equipo, deliramos y hablamos del placer, hablamos de una cantidad de cosas que tienen que estar, que está buenísima, pero cuando vamos a lo concreto, algunos equipos todavía no han abordado el tema de la sexualidad con las personas, y a veces vienen con planteos de cómo resolver algunas cuestiones del placer más básico y elemental de cualquier persona. Entonces decimos, bueno, ¿por dónde tenemos que arrancar para esto? Para decir, bueno, en concreto, ¿qué es entonces la inclusión comunitaria o el abordaje comunitario? Si el abordaje comunitario tiene como objetivo, o uno de los objetivos, la inclusión comunitaria, es que la persona acceda a la resolución habitacional de una manera elegida, autogestionada y autodeterminada, punto. Y que después pueda elegir. Si quiere, puede y tiene que trabajar. O sea, que la inclusión laboral no sea una obligación, una imposición, cuando la persona tiene determinadas características que pueden dificultarle esa inclusión. Entonces, la inclusión laboral va a ser en la medida que la persona puede y quiera. Entonces tiene que haber una inclusión financiera, que lo hablábamos el otro día, más allá de la ocupación que la persona decida en su vida realizar y desarrollar y ejercer, tiene que haber sí una respuesta financiera frente a eso. La persona tiene que tener determinados ingresos para poder tener una vida digna. Entonces, y después la inclusión socioeducativo-laboral, que es también, ahí entran muchas cosas para mí, que es sí, la revinculación educativa, formal o no formal, pero también tiene que ver todo con el ámbito deportivo, también recreativo y cultural, que es cuando hablamos de lo cultural capaz que es lo más difícil a veces de plantear o poner en concreto, pero es el acceso a los espacios públicos donde se desarrolla la cultura, punto. Entonces, si yo puedo ir a la comparsa, a las cosas que son gratis, y todo el mundo puede ir, no sé qué, pero tienen las personas la posibilidad de ir al teatro, de ir al cine, de ir a todos esos lugares que también pasan cosas, o a otros lugares que desconocen porque la vida no se los presentó. Entonces presentémoselos, que sean públicos, no importa, puse lo público porque capaz que ir a la cuerda de tambor es como lo más accesible de todo, ¿no? Entonces todos enseguida decimos, bueno, entonces es por ahí para arrancar. Me parece que el acceso a lo cultural es eso también, empezar a conocer, porque les ha sido vedado durante toda su vida el acceso a determinados espacios, y entonces la idea es decirle, bueno, presentárselos una vez, decirle, mira, existe esto, te divierte, te interesa, querés...
Sí, porque también cuando hablamos de salud mental, parece que las políticas que tenemos que hacer son, de tratamiento, pero pensemos en políticas que tengan que ver con la alegría, que tengan que ver con el disfrute, que tengan que ver con esta dimensión del placer, y hacia ahí también queremos ir cuando hablamos de lo comunitario, ¿no? No, en esa línea, perdón, dale vos. Que quiero contar algo porque, claro, todo lo que están diciendo, yo justamente ahora vengo de uno de los ciclos que tenemos con Proyecto Moebius, es el ciclo de Cálida Ciudad, en el que hacemos diferentes como paseos a diferentes lugares de interés, y ahora veníamos del espacio de arte contemporáneo con 3 grupos, una casa medio camino de Martín García, el grupo de Policonsumo y del centro de ACE de alcohol, y fue alucinante todo lo que sucedió ahí. Entonces, nada, quería mencionarlo porque hace mucho sentido a lo que ustedes justamente están diciendo y bueno, un poco también tiene que ver con el propósito de Moebius en sí. Sección, la parte de autobombo, siempre habilitado. De la entrevista. No, bueno, muchísimas gracias. Porque grafica perfecto un poco esto que a veces decimos. Pero hace sentido, por lo que mencionaban. Igual era ustedes. la introducción porque yo también iba a hacer mención a parte del proyecto. No, en esto de alguna manera hasta de descifrar qué tiene que ver con el modelo comunitario en relación a la acción más específica, más directa, de bajarlo, ¿no? De lo que tiene que ver con la teoría, la información, en fin. Parte de lo que fue el inicio del proyecto tenía que ver con ir a conocer a las personas que estaban en los diferentes centros. Y a modo de anécdota, un poco el laburo tuvo que ver con trabajar sobre el deseo en relación a la cultura, ¿no? Esto que estabas mencionando, en realidad las invitaciones para ir al teatro están, las invitaciones para ir a los museos están. No estaba ahí esto del quiebre, si queremos mencionarlo en esos términos, la cosa con la cultura. Teniendo la oportunidad justamente de trabajar mucho más cuerpo a cuerpo, más persona a persona y grupo a grupo, el laburo tuvo que ver con esto de ojalá que después de esta experiencia, si alguien no quiere o no va al teatro es porque diga que no quiere ir. Exacto. O porque no le gusta o porque no tiene ganas, y no porque se sienta o excluido o le dé miedo salir o sienta que no tiene el derecho. Capaz que no están buenas, ¿no? En ese sentido. Entonces, justamente, creo que algo en relación a lo comunitario, o por lo menos de donde estamos llevando el formato, tiene que ver con algo muy íntimo y muy sutil también, ¿no? Que ahí acompañando lo que decía Clara recién, esto de, a veces partimos necesariamente de una atención bastante más macro y en la vorágine del día a día, de los equipos, de los centros, de nada, de todo, en realidad, se pierde la posibilidad de trabajar como en ese otro lugar que termina siendo probablemente a mediano y largo plazo justamente el que construye esto de meter para dentro del cuerpo esto del modelo comunitario de atención desde todas las partes, ¿no? Equipos de trabajo, personas, gente de la red que esté involucrada. También se va construyendo esto del modelo comunitario, de cómo y por dónde. Sí. Trajiste dos cosas que me parecen fundamentales, que es el deseo, y trajiste la participación de alguna manera, que no lo dijimos, pero que son esto, ¿no? La construcción participativa, me parece que eso es fundamental. Y esto, que es esto que veníamos hablando antes, de la organización de la sociedad civil, pero también de las personas con las que estamos trabajando. A veces nos olvidamos un poco de esto, de trabajar sobre el deseo y habilitar la participación activa y productiva. Ahí va, cuando nosotros pensamos en el dispositivo sociocomunitario, decíamos, no sabíamos cómo, y ustedes lo bajaron a tierra divinamente, pero sabíamos que no queríamos la propuesta de el tallercito de yoga, el no sé qué de mandala, ¿no? O sea, porque en realidad de eso está lleno, y está lleno y está vacío, ¿no? O sea, está lleno de propuestas, o hay muchas, pero no tienen que ver con esto, con el deseo de las personas, con lo que interesa, lo que mueve, lo que hace sentido, lo que hace vibrar. Entonces, ahí me parece que ustedes pudieron encontrar caminos para... También tuvieron que meterse en los lugares, ¿no? Que eso me parece que es interesante, de cómo nos salen las personas, y bueno, también ustedes se metieron y qué sé yo, en las casas de medio camino y en los distintos dispositivos, pero produciendo cosas que abren otros espacios, ¿no? Y ahí me parece que está buenísimo. Muy bien. Redondeando un poco la entrevista del día de hoy, más a título personal,
¿Qué ven ustedes en relación a lo cultural en todo esto? ¿Qué experiencias tienen ustedes de vida, de recorrido, en donde lo cultural potencia todo esto que venimos hablando? Desde mí. Desde Alfonso. Tenemos preguntas muy amplias y muy difíciles para el día de hoy. Fue mucho trabajo de producción. No sé si les voy a pegar a la respuesta, bien a dónde quieren ir, pero a mí me parece que yo tuve una vida por lo menos donde lo cultural estuvo muy presente. De hecho, estudié teatro, me pongo en eso más clásico, ¿no? Pero siempre me interesó la cultura como el acervo de un pueblo. Es más, en los viajes que he hecho siempre me interesó estar un tiempo en los lugares, y no ratito por eso, porque me interesaba un poco conocer a las personas y la cultura esa más chiquita, más cotidiana, ¿no? ¿Qué haces todo el día? ¿Cómo la llevas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Y qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y bueno, y después un poco más en la cultura estructurada, ¿no? Más lo que es artístico, que también es representativo de un pueblo, ¿no? Cómo se expresa, cómo se expresa cada pueblo en estos formatos más de exposición, como lo puede ser el teatro, el cine, la música, la literatura. Pero a mí me parece que, ahora quiero bajar a salud mental, yo creo que es la cultura, la participación cultural en un pueblo. Una persona, si participa, eso es uno de los determinantes sociales de salud, es decir, de la salud mental. Es decir, si no participás, y tu salud mental va a estar mucho más frágil. Y a título personal lo digo, a mí todas las participaciones en todos los eventos, pero ya te digo, después en este cotidiano de la cultura, porque el mate, porque el asado, porque todas esas cosas me hacen en esto que soy, que no quiero decir que tengo una buena salud mental, porque no creo que eso sea el hecho, pero sí ha contribuido a mejorarla y a potenciarla y a enriquecerla y fortalecerla. Entonces me parece, eso a título personal, eso lo hago extensivo al resto de los seres humanos, creo, no puedo estarme equivocando, pero creo que es fundamental esa participación en la cultura de tu pueblo, de tu comunidad, para que tu salud mental se vea robustecida. Bien, bueno, a ver, lo cultural me parece como es un componente, o sea, no me puedo pensar sin ese componente, más allá de este elemento que con el que conectó Alfonso, que tenía que ver más con la cultura como mayúscula, ¿no? Lo traigo como a la experiencia como más en lo que se expresa, ¿no? La necesidad de la música, la expresión artística, las distintas manifestaciones y el sentido de lo creativo, ¿no? A mí me parece que hay algo ahí que si no exploramos y que si no lo pienso para mí, lo pienso para mis hijos, o sea, me parece que hay ahí también, me pongo instrumental, pero como herramientas que te permiten también salir de situaciones, tenés más elementos para salir de algunas situaciones, cuando tenés proximidad con un pensamiento creativo, ¿no? Y que obviamente permite como un acceso a lo simbólico y eso me parece que es central, que más allá de eso, que no tiene solo una perspectiva instrumental, sino que tiene una perspectiva de mucho disfrute en mi vida, ¿no? Y no solo las expresiones artísticas, acá incluiría, en lo cultural incluiría también, toda la expresión gastronómica, ¿no? Culinaria. Total. Que eso me parece que es la expresión más completa de los sentidos, pero siempre digo que si no hubiese sido psicóloga era cocinera. Pero cocina bien. Pero bueno, nada, eso como tratando de contestar esta pregunta dificilísima que nos hicieron, vos. Yo estaba pensando ahora, mientras los escuchaba, que claro, que lo cultural de alguna manera también trae en sí mismo lo comunitario y lo colectivo.
¿no? Por lo general las experiencias culturales también son pensadas de un lugar más allá de las expresiones artísticas puntuales o individuales. Que es fundamental. Tiene que ver con la pertenencia y con una experiencia colectiva, ¿no? Con esto de poder conectar también más desde lo vincular y desde los lazos con otras personas que son fundamentales también como potenciadores de bienestar y bueno, de salud en general, ¿no? En cualquier persona. No hablamos de identidad, me olvidé de hablar de la identidad, pero es otro factor fundamental en la salud general, la identidad, y lo cultural te da eso, ¿no? Total. Te da una identidad con ese otro que compartimos, no sabemos bien qué, y que no y que sí, pero sabemos que compartimos algo. Digo, le pasa a todo el mundo cuando se va del país. A mí se me dice, ¿extrañas a tu padre, a tu madre? No, extraño al uruguayo, a la uruguaya, ¿no? Ese que te cruzás, sabés que es uruguayo por cómo camina, habla, sube al bondi. Yo qué sé, extrañas eso identitario. Ahí en relación a la salud mental, justamente también esto de habilitar la cultura, ¿no? Que tiene que ver con la construcción del discurso, ¿no? Aquello de lo simbólico también de la salud mental. Algo que intentamos, o por lo menos que siempre nos hace ruido en las mesas de trabajo de Moebius, tiene que ver con esto del acceso a la cultura para la población con la que estamos trabajando. En esto de justamente no hay que accesar a una cultura, porque la cultura no es esto que está afuera, sino más en la línea del deseo, si se quiere, esto de poder validar que también tengo una cultura o estoy inmerso en para que a partir de esa lectura también haya este otro link en relación a validar mi identidad. A reconocerse. Identidad loca, identidad la que sea, ¿no? Pero también hay como un camino que tiene que ver con esto de fortalecer la salud mental, por lo menos de estas personas de las que estamos hablando, con las que estamos compartiendo tanto rato. Perfecto. No hablamos del cambio cultural. No. Pero no, que quedará para el próximo quedará episodio. para el siguiente. Alfonso, Clara, muchísimas gracias por estar hoy acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes.